Holmes y su exnovio y presidente de Theranos, Ramesh Sonny Balwani, son acusados de ser los cerebros de un gigantesco fraude que hizo que su empresa fuera valorada en más de $9,000 millones en un momento. Se enfrenta a una condena en prisión, acusado de orquestar un fraude de $1,000 millones. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro. And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. I don't know specifically. I'm not sure. I don't know exactly. This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Developed and demonstrated that in blood you can see the onset of pancreatic cancer 17 years before a tumor forms. No lo sé específicamente. No estoy seguro. No lo sé exactamente. Simplemente no lo sé. Silicon Valley, 2003. Una joven de 19 años que había abandonado Stanford, Elizabeth Holmes, tenía una visión: revolucionar las pruebas de sangre y hacer que la atención médica fuera accesible para millones de personas. En la siguiente década, Holmes construiría Theranos, una empresa valorada en $9,000 millones, comparada con gigantes como Apple y Google. Pero detrás de esta historia de éxito inspirador se ocultaba un fraude que sacudiría los cimientos de Silicon Valley. Al igual que la burbuja de las .com a finales de los 90 o el escándalo de Enron a principios de los 2000, la saga de Elizabeth Holmes y su startup de análisis de sangre se ha convertido en una advertencia emblemática de nuestra era. Esta es la historia del meteórico ascenso y la catastrófica caída de Theranos. Un relato de ambición desmedida, engaño y las peligrosas líneas borrosas entre la innovación y el fraude en el corazón de la industria tecnológica de Estados Unidos. La pregunta era, como un joven de 19 años, ¿cómo convences a la gente de que sabes lo que haces? Se trata de encontrar personas que crean en ti, porque lo peor en el mundo es tener a alguien que no cree en ti apoyándote, porque eso no va a resultar en una buena situación. Desde el principio, Elizabeth Holmes mostró una determinación inquebrantable. Su mentor en Stanford, el profesor Channing Robertson, recordó en una entrevista con The New Yorker en 2014. Desde el primer día, Elizabeth me dijo: no estoy aquí para ser otra ingeniera más. Estoy aquí para cambiar el mundo. Esta declaración subrayaba no solo la singularidad de su ambición, sino también su determinación de dejar su huella a cualquier costo. La idea que había capturado su imaginación era tan elegante como revolucionaria. ¿Qué pasaría si se pudiera realizar un conjunto completo de pruebas de sangre usando solo una pequeña gota de un pinchazo en el dedo? No más extracciones dolorosas con agujas grandes. No más frascos tras frascos de sangre, solo un pinchazo casi indoloro y un análisis instantáneo. Para Holmes, quien según informes tenía miedo a las agujas, esto no era solo una propuesta comercial, sino una ambiciosa misión personal. Con esta visión en mente, Holmes fundó una empresa que inicialmente llamó Real Time Cures. El nombre reflejaba sus elevadas ambiciones de transformar el cuidado de la salud mediante pruebas rápidas y accesibles. Pero pronto se dio cuenta de que algunos eran escépticos ante la audaz afirmación de curas. Así, en un movimiento que presagiaba la futura tendencia de la empresa a la obfuscación, cambió el nombre a Theranos, un acrónimo de Therapy y Diagnosis, terapia y diagnóstico. Holmes no llegó a esta idea por accidente. Durante su tiempo en Stanford, había trabajado en el desarrollo de un laboratorio en un chip para detectar el SARS, una experiencia que plantó la semilla para lo que se convertiría en Theranos, en la que todas las personas tienen acceso a este tipo de pruebas básicas. Creía firmemente que al miniaturizar y automatizar las pruebas de sangre, podría revolucionar la arraigada y colosal industria de diagnóstico. La joven fundadora se entregó por completo a hacer realidad su visión. Utilizó el dinero de su matrícula como capital inicial y comenzó a presentar su idea a inversores. Su pasión y convicción eran contagiosas. Aquí estaba una joven que afirmaba con total certeza que podía revolucionar una industria multimillonaria.
y la gente, cautivada por su carisma, le creyó. El desarrollo de una tecnología médica revolucionaria presentaba desafíos considerables, desafíos que pronto revelarían las primeras señales de advertencia. Holmes, consciente de sus limitaciones, reclutó al profesor Channing Robertson, un respetado ingeniero químico de Stanford, como asesor técnico y primer miembro de la junta directiva de la empresa. Su presencia le otorgó a la incipiente startup una credibilidad crucial, fortaleciendo la ilusión de que Theranos estaba destinada a cambiar el mundo. La fundación de Theranos muestra los ingredientes de su ascenso y caída. Una fundadora carismática con una historia convincente, la promesa de una tecnología revolucionaria y patrocinadores influyentes ansiosos por la próxima gran oportunidad. Elizabeth Holmes tenía un carisma que podía convencer a cualquiera. Theranos operaba bajo un manto de secreto impenetrable. Y lo que era aún más alarmante, faltaban expertos médicos en un equipo que se proponía revolucionar la atención sanitaria. Aún así, impulsada por la inquebrantable confianza de Holmes y la promesa de interrumpir una industria multimillonaria, la empresa siguió creciendo a un ritmo vertiginoso. Para 2010, la compañía había recaudado más de $90 millones en capital de riesgo, atrayendo a inversores que veían en Holmes a la próxima Steve Jobs o Bill Gates. Pero cuanto más crecía la empresa, mayor era la presión sobre Holmes para cumplir con sus cada vez más grandiosas promesas. En la década de 2010, Silicon Valley estaba en su apogeo, con empresas como Facebook y Uber redefiniendo industrias enteras. En este ambiente eufórico, Elizabeth Holmes y Theranos parecían estar a punto de hacer lo mismo por el sector de la salud. Hemos trabajado con personas en Hopkins que han desarrollado y demostrado que en la sangre se puede ver el inicio del cáncer de páncreas 17 años antes de que se forme un tumor. Holmes cultivó su imagen pública con cuidado, adoptando suéteres de cuello alto negros al estilo de Steve Jobs y un tono grave, calculado para proyectar un aura de genio confiado. The draw, and so they did this, what would have been a finger stick on this little nub. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory. Esta personalidad, cuidadosamente construida, resultó ser notablemente efectiva. Holmes comenzó a aparecer en las portadas de revistas, desde Fortune hasta Forbes y The New York Times Style Magazine. Fue aclamada como la mujer multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. A medida que el perfil de Theranos crecía, también lo hacía su valoración. En 2013, la compañía anunció una asociación con Walgreens para ofrecer pruebas de sangre en sus tiendas. Este fue un gran golpe, otorgando la credibilidad de una marca de salud establecida. La empresa también afirmó que su tecnología estaba siendo utilizada en ensayos clínicos por gigantes farmacéuticos como GlaxoSmithKline y Pfizer. Fue nombrada miembro del Consejo de Becarios de la Facultad de Medicina de Harvard y recibió el premio Horatio Alger. Habló en conferencias prestigiosas y fue acogida por líderes políticos. Incluso el entonces vicepresidente Joe Biden elogió a Theranos durante una visita a sus instalaciones. Probablemente sea la pregunta más importante que cualquier persona que esté mirando tenga sobre esto. ¿Funciona? Sí. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de eso. Al mirar hacia atrás, en este periodo del ascenso de Theranos, podemos ver cómo Holmes jugó magistralmente con la ética de Silicon Valley. Se presentó como una fundadora visionaria en una misión para cambiar el mundo. Prometió interrumpir una industria masiva y arraigada a través de la innovación tecnológica. No obstante, bajo la superficie brillante comenzaron a aparecer grietas. Theranos aún no había publicado ningún dato revisado por pares que validara su tecnología. Los expertos médicos comenzaron a hacer preguntas incisivas sobre las afirmaciones de la compañía. Y dentro de Theranos, los empleados estaban cada vez más preocupados por la brecha entre las promesas públicas de la compañía y sus capacidades reales. Cuanto más alto subió Theranos, más espectacular sería su eventual colapso.
Para 2014, la empresa estaba valorada en la asombrosa cifra de $9,000 millones. Holmes poseía más de la mitad de las acciones de la compañía, lo que le otorgaba un patrimonio neto en papel de $4.5 mil millones. Para entender el alcance completo del engaño, es crucial profundizar en los detalles de los supuestos métodos revolucionarios de pruebas de sangre de Theranos. Trabajé allí durante 3 meses y no vi ni un solo dispositivo. Según Theranos, el Edison podía realizar una gama completa de pruebas de laboratorio usando solo 25 a 50 microlitros de sangre. Solo unas pocas gotas recolectadas mediante un pinchazo en el dedo de un pequeño frasco que Theranos llamaba un nanotiner. Este nanotiner luego se insertaría en el dispositivo Edison, que analizaría la sangre y transmitiría los resultados a los médicos o pacientes. Holmes hablaba a menudo de cómo las pruebas de Theranos costarían solo entre un 50% y un 90% menos que las tarifas de reembolso de Medicare. Los dispositivos Edison eran profundamente defectuosos, produciendo resultados extremadamente inexactos. Muchas de las pruebas que Theranos afirmaba realizar con su tecnología en realidad se llevaban a cabo en máquinas convencionales compradas a otras compañías. También debemos tener en cuenta el papel de Sonny Balwani. Balwani se unió a Theranos en 2009 como director de operaciones. A pesar de no tener antecedentes en medicina o biotecnología, era conocido por su estilo de gestión agresivo y su apoyo inquebrantable a Holmes. Esta relación se mantuvo en secreto durante años, complicando aún más la estructura de poder dentro de la empresa. Juntos, crearon lo que los empleados describieron como una cultura de miedo e intimidación. Holmes y Balwani se rodearon de aduladores que reforzaban su visión. Esto puede ayudar a explicar cómo pudieron mantener su creencia en la misión de Theranos, incluso cuando aumentaban las pruebas de que su tecnología no funcionaba. Holmes y Balwani lograron perpetuar el engaño durante años. Eso es lo que pasa cuando trabajas para cambiar las cosas. Primero piensan que estás loco, luego te combaten y de repente cambias el mundo. En 2014, Tyler Schultz, un empleado de Theranos y nieto del miembro de la junta George Schultz, comenzó a tener dudas sobre la tecnología de la compañía. De manera similar, algunos de los otros socios corporativos de Theranos también comenzaron a cuestionar las capacidades de la compañía. Safeway, que había invertido $350 millones en una asociación con Theranos, se sintió cada vez más frustrado por los plazos incumplidos y los resultados cuestionables de las pruebas de la compañía. Aunque preocupantes, estas señales de advertencia necesitaron la intervención de un periodista de investigación para exponer el fraude en Theranos. Pero hoy entró en silencio al Tribunal Federal acusada de defraudar millones de dólares de inversores y pacientes en un caso que podría enviarla a prisión por 20 años si es declarada culpable. Llegamos ahora a un momento crucial en la saga de Theranos. La innovadora investigación del periodista del Wall Street Journal, John Carreyrou. Su persistente búsqueda de la verdad finalmente expondría el fraude masivo en el corazón de Theranos y desencadenaría la espectacular caída de la compañía. La investigación de Carreyrou comenzó en febrero de 2015, cuando recibió una pista de un experto médico que encontraba sospechosas las afirmaciones de Theranos. Este experto, cuya identidad Carreyrou protegió, había notado discrepancias entre las declaraciones públicas de Theranos y lo que se sabía sobre las limitaciones de la tecnología de pruebas de sangre. El artículo inicial reveló que la compañía estaba utilizando máquinas tradicionales de análisis de sangre para la mayoría de sus pruebas, en lugar de su tan promocionada tecnología patentada. El artículo sacudió a Silicon Valley y a la industria de la salud. El trabajo de Carreyrou no se detuvo con ese primer artículo. En los meses y años siguientes, continuó investigando y exponiendo varios aspectos del fraude de Theranos. Reveló el uso de demostraciones falsas por parte de la compañía para engañar a inversores y socios.
la manipulación de las pruebas de competencia para cumplir con los requisitos regulatorios y la relación personal entre Holmes y Sonny Balwani, que había sido ocultada a los inversores. Holmes y su exnovio y presidente de Theranos, Ramesh Sonny Balwani, son acusados de ser los cerebros de un gigantesco fraude que hizo que su empresa fuera valorada en más de 9,000 millones de dólares en un momento. En abril de 2017, Theranos llegó a un acuerdo con la oficina del fiscal general de Arizona tras ser acusada de violar la ley de fraude al consumidor del estado. Como parte del acuerdo, Theranos se comprometió a reembolsar a los residentes de Arizona todo el dinero que habían pagado por sus pruebas de sangre. Este acuerdo fue especialmente significativo, ya que Arizona había sido un mercado clave para Theranos, con leyes modificadas para permitir que los pacientes ordenaran sus propias pruebas sin una orden médica. Durante este periodo, Elizabeth Holmes intentó mantener una imagen pública valiente. Continuó insistiendo en que la tecnología de Theranos era revolucionaria y que la compañía superaría sus desafíos. La historia de Theranos estaba a punto de pasar de las páginas de negocios a la sección de crímenes, marcando una impresionante caída en desgracia para una de las emprendedoras más celebradas de Silicon Valley. En junio de 2018, un gran jurado federal acusó a Holmes y Balwani de 9 cargos de fraude electrónico y 2 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Esto marcó el comienzo de los procesos criminales contra los fundadores de Theranos, un proceso que se prolongaría durante años. Holmes, que una vez fue la favorita de la prensa, ahora se encontraba en el centro de un circo mediático. Cada aspecto de su apariencia y comportamiento fue escrutado, desde su decisión de abandonar su característico cuello alto negro hasta su elección de llegar a la corte cada día de la mano de su pareja y su madre. Y después de un juicio que duró casi 4 meses, el jurado alcanzó un veredicto el 3 de enero de 2022. Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de defraudar a los inversores, incluidos 3 cargos de fraude electrónico y 1 de conspiración para cometer fraude electrónico. Fue absuelta de 4 cargos relacionados con el fraude a los pacientes y el jurado no pudo llegar a un veredicto en otros 3 cargos. El 7 de julio de 2022, después de un juicio que duró casi 3 meses, el jurado encontró a Balwani culpable de los 12 cargos en su contra. Este veredicto fue unánime y más decisivo que el de Holmes, tal vez reflejando el papel más activo de Balwani en las operaciones diarias de Theranos y la falta de la narrativa personal que Holmes presentó en su defensa. El 18 de noviembre de 2022, Holmes fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión. La sentencia fue menor a los 15 años que los fiscales habían solicitado, pero aún representaba una de las penas más severas jamás impuestas por un crimen de cuello blanco en Silicon Valley. Balwani recibió una sentencia ligeramente más larga, de 12 años y 11 meses el 7 de diciembre de 2022. Si bien los rasgos personales de Holmes son fundamentales para entender su comportamiento, no se puede pasar por alto la influencia del entorno en el que operaba. Silicon Valley es conocido por su cultura de finge hasta que lo logres, un mantra que fomenta la exageración de capacidades con la esperanza de cumplir eventualmente con las promesas hechas. En una reflexión final, ¿piensas que el legado de Theranos cambiará para siempre nuestra percepción de la innovación en la medicina? ¿O simplemente será un capítulo oscuro en la historia de Silicon Valley? Queremos saber tu opinión. Deja un comentario y suscríbete para más contenido que analiza las historias que están dando forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el ascenso y la caída de Theranos. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente escéptico y sigue haciendo las preguntas importantes.